Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Paula Gago, mientras se va sumando gente a esta comisión. Ahí estamos. Bien, como les decía, mi nombre es María Paula Gago, soy profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Tengo el gusto de coordinar esta comisión que se titula A5 Estrategias Lúdicas. Bueno, el objetivo es que ustedes puedan exponer, compartir sus trabajos, sus investigaciones, sus experiencias áulicas. Saben que por cada exposición tenemos 10 minutitos. Lamentablemente tengo que ser estricta con eso. Yo igual les voy a ir avisando cuando ustedes empiezan a exponer. Yo les aviso cuando les quedan 5 minutos, como para que ustedes ya sepan que tienen que empezar a cerrar. Y cuando les va faltando un minutito, yo les vuelvo a avisar por el chat y a lo sumo abriré el micrófono y les diré, ya estás en tiempo, unos segunditos más como para terminar la idea. Tenemos que ser estrictos, así cada una de las exposiciones cuenta con sus merecidos 10 minutos, bueno, para poder compartir con el resto digamos, los hallazgos, bueno, las experiencias y demás. Antes de hacer la presentación formal, le quiero agradecer a Alejandra Guardia, que es la coordinadora general, por la invitación para coordinar esta comisión. La verdad que siempre es un espacio de aprendizaje. He coordinado ya en otros años, este año unas cuantas comisiones y la verdad que en todas he dicho lo mismo, pero es cierto, con esta cerramos, digamos, desde mi lugar, digamos, la coordinación, y siempre es un espacio de aprendizaje y de enriquecimiento porque somos de distintos países, disciplinas, así que siempre es muy grato participar de estos espacios. Bueno, dicho esto, ahora sí hago la presentación formal, les doy la bienvenida a la 15ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño. Actividades de investigación son las que se llevan adelante en el programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación, que luego se publican en la revista Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección, como este congreso, la red de investigadores en diseño, a la que invitamos a que se sume, pues es una red abierta justamente para invitar investigadores de distintos países, lugares, etcétera. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. Ahora sí, hecha esta presentación formal, en este marco damos inicio a esta comisión que, como mencionaba antes, se titula A5 Estrategias Lúdicas. Bueno, la primera exposición, yo no sé si María Georgina, Victoria, María Soledad, José, Ignacio se han sumado. Si no están, continúo, ¿sí? Después cualquier cosita volvemos. La María segunda, se sumó. ¿se sumó? María Georgina se sumó. Sí. Entonces podemos ir empezando, por ahí ella puede hablar en representación, ¿no? De sus Sí, colegas, compañeros, ¿sí? sí, María buenas Georgina. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Te comento, Soledad y José están tomando examen. Y Ay, Victoria, no hay ningún problema, podés empezar. debería estar conectada, pero no la veo, que era quien iba a compartir pantalla. A ver, no la veo. Pero Por ahí bueno, podemos esperar un rato Ok. más y pasar a otra dale, exposición. ¿Querés que dale. Dale, Sí, seguimos con la porque, próxima y después vuelvo con ustedes, no hay ningún bueno, inconveniente. gracias, perdón. No, por favor, no hay problema. Ahora sí, vamos entonces con la siguiente exposición de Jairo Amadeo Choche Hernández, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y su trabajo se titula La gamificación como estrategia educativa para la enseñanza del diseño gráfico en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Jairo, ¿estás por aquí? Sí, ahí Sí, estás. sí, aquí estoy. Bueno, cuando Gracias quieras. gracias por la bienvenida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. Voy a compartir mi pantalla en Cuando unos gustes, momentos, por favor. cuando gustes.
Muy bien. Entonces, el tema que presentaré en esta ocasión es la gamificación como una estrategia educativa para la enseñanza del diseño gráfico en la Universidad de San Carlos, en esta sociedad contemporánea que evoluciona constantemente para satisfacer las demandas de la sociedad cada vez que está más digitalizada. Esta evolución se ha acelerado a partir de lo que tuvimos que vivir en los últimos años a raíz de la pandemia del COVID-19 que implicó que se integraran tecnologías en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso en la educación superior, lo que nos llevó a innovar y desarrollar estrategias eh, que innovaron la enseñanza tradicional en los centros educativos, incluida la educación superior. En el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como me imagino que a todos en el continente nos sucedió, nos vimos obligados a migrar a los entornos virtuales de aprendizaje y estuvimos recibiendo clases virtuales desde 2020. A pesar de que las restricciones se levantaron, nosotros regresamos a la presencialidad en la Universidad de San Carlos hasta eh, este año, porque aunque, pues, como mencionaba, las restricciones se levantó debido a una profunda crisis política interna de nuestra universidad que llevó a la toma de las instalaciones universitarias, impidió que regresáramos y volvimos hasta, hasta este año. Entonces, lo importante de la gamificación es que es una estrategia que emplea elementos propios del juego y me quedo con esta de entre todas las definiciones de la gamificación que existen en la bibliografía consultada. La gamificación entonces es la incorporación de elementos de juego en contextos no lúdicos para motivar acciones y promover el aprendizaje. Yo imparto en la Universidad de San Carlos algunos cursos. Uno de ellos es el curso de tipografía a los estudiantes del primer ciclo de la carrera. Entonces desarrollé un juego para aplicarlo en la enseñanza de la tipografía en este curso. Este juego lo desarrollé en la plataforma Genially, basado en los contenidos del curso de tipografía. El juego se titula Una aventura espacial al universo de la tipografía. Voy a dejar de compartir y voy a irme al juego para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Primero voy a mostrárselo todo. Muy bien, se los pasé rápidamente para que pudieran observarlo y ahora voy a describir en qué consistió el, el juego. En la bibliografía consultada indica que es importante, en primer lugar, relacionar el, el juego a la temática o a los contenidos de un curso. Y fundamentalmente se debe de establecer una narrativa en la que el juego se desarrolle. En este caso, la historia consiste en un viaje espacial en el que un grupo de astronautas desea regresar a la Tierra en la nave Alpha Centauri. Se explica las misiones que
participantes deben de realizar, que tienen que estar relacionadas con cumplir retos en cada uno de los planetas visitados en relación a la tipografía. Van a reunir ciertas insignias que les van a ayudar a obtener el rango de comandante que va a ser indispensable para regresar a la Tierra. Entonces se establecieron reglas del juego, las cuales son indispensables que el estudiante pueda o el participante pueda visualizar. También se describe el perfil del jugador que está relacionado con con los contenidos y las competencias del curso. La teoría de la gamificación también implica que es importante el diseño de avatares, ¿verdad? Para representar a los jugadores y de esta manera estimular la participación en el juego. Los participantes podían elegir entre 4 astronautas para sentirse parte del juego. Entonces, cualquier icono, cualquier avatar podían elegir y el juego comienza, ¿verdad? Como venían de una galaxia lejana, el primer planeta en el que se encuentran es Urano. Aquí hay contenidos relacionados o actividades relacionadas a la anatomía de la tipografía. Se encuentran en cada botón instrucciones que el estudiante pueda realizar en relación a definir la anatomía tipográfica. Hay un enlace para que puedan subir la tarea. Oprimen el botón una vez que hayan concluido. Hay un espacio para que el estudiante decida si cumplió o no el reto de volver a la pantalla inicial y cumplir con ese reto. Y una vez que lo haya cumplido, puede continuar. Es importante en la gamificación que se obtengan insignias por cada reto obtenido. Los estudiantes obtenían una y así se desenvuelve todo el juego. En la parte inferior van teniendo diferentes insignias que van obteniendo, como esta misión 2 es relacionada a actividades para la clasificación tipográfica. Voy a pasar un poquito más rápido para que me dé tiempo de explicar todo el contenido del juego. Y acá, pues, los estudiantes obtienen todas las insignias hasta llegar al final del juego, en donde van a obtener ah, el rango de comandante, que es cuando regresan a la Tierra y van acumulando puntos, y esa es la manera en que encontré de hacer más agradable la enseñanza del diseño gráfico, en este caso relacionado con el tema de la tipografía. Para terminar, vuelvo a mi presentación y quisiera compartirles los resultados o las opiniones de los estudiantes al vivir esta experiencia. Algunos indicaban que la gamificación mejoró la experiencia de aprendizaje, sintieron mayor compromiso, motivación, como lo indica el informante 11, que también decía que este tipo de actividades hizo que se interesara más en el juego y tuviera más iniciativa de seguir y no terminarlo, igual que el informante 28, que refiere que tuvo el compromiso de terminar los retos y era una forma divertida e interactiva para aprender. Una parte importante del informante 16 refiere que se emocionó y de esta manera no se dio cuenta, o refiere que pudo aprender mientras estaba jugando, y refleja también el compromiso que podía tener a través del juego. O este otro informante que dice que le dejó con más deseo de aprender, de investigar, y creo que eso es fundamental para lograr el aprendizaje, como lo dice el informante 17, que las clases no fueran monótonas, que también es una herramienta valiosa para enriquecer el aprendizaje, que sea más interactivo, dinámico y efectivo. Termino con esta cita que me llamó la atención para reflexionar un poco sobre la función que como docentes podemos desempeñar. Henry Brooks Adams indica que el maestro tiene efecto en la eternidad, nunca se puede medir hasta dónde llega su influencia. Verdaderamente todas las actividades, todas las estrategias, todas las dinámicas que podamos implementar como docentes
pueden favorecer el aprendizaje en la formación de los estudiantes, en este caso, de la disciplina del diseño gráfico. Verdaderamente fue una experiencia novedosa. Habíamos tenido muchas capacitaciones en la Universidad de San Carlos para implementar la gamificación como una estrategia, y en esta ocasión pues me animé a experimentar y compartir con ustedes esta experiencia y los resultados que obtuvimos, que seguramente implica mayor tiempo, mayor inversión. Entonces, creo que es una estrategia recomendable para aplicar en nuestras aulas universitarias. Me despido con el lema de nuestra tricentenaria Casa de Estudios: ir y enseñar a todos. Universidad de San Carlos de Guatemala, ha sido un gusto y un honor compartir con ustedes en este espacio. Gracias por su atención. Gracias a vos, Jairo. Muy, muy interesante. Muy interesante. Después vamos a retomar para hacer comentarios. Ahora sí, vamos con la exposición de María Georgina Brendanini Colombo, Victoria Acevedo Bachelán, María Soledad Bustamante y José Ignacio Reit de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Su trabajo se titula Pintura sin pintura, una experiencia lúdica de enseñanza del color. Cuando quieran. Bueno, muchas gracias, María Paula. ¿Podrás compartir, Vicky? Sí. Nos vamos presentando. Como dijo María Paula, pertenecemos a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, de Argentina. Venimos dictando la materia Morfología 2 desde el año 2020, y algunos de los temas que se abordan en la asignatura tienen que ver con todas lo que nosotros denominamos las sustancias formales tangibles: el color, la luz, la textura. Bueno, y uno de los temas dentro del color justamente es el de teoría y psicología del color. Y bueno, uno de los desafíos que nos planteamos era tratar de encontrar una manera justamente de incentivar y de motivar a los alumnos en este tema de la enseñanza del color, y así surgió esta propuesta de Pintura sin pintura, esta experiencia lúdica para la enseñanza del color. Si quieren pasamos ahí a la siguiente. Bueno, como les... no, perdón, volví que era anterior. Siempre el tema de la enseñanza del color se abordó desde la explicación de la teoría del color, el círculo cromático, las paletas cromáticas, cómo generar los planes de armonización entre las distintas paletas cromáticas. Como esta asignatura se dicta en la carrera de arquitectura, también era la relación entre esas paletas cromáticas y los planes de armonización y el proyecto de arquitectura, y todo lo que tiene que ver también con psicología del color. Pero, bueno, surgió esta manera de decir, bueno, ¿cómo lo abordamos desde una experiencia lúdica en la que los estudiantes también implicaran el cuerpo y los desafiara a ellos a poner en acto sus conocimientos? Y ahí surgió la propuesta de hacer un círculo cromático a gran escala. Ahí, Vicky, si querés comentar vos la Sí, propuesta. esta propuesta surge, en realidad empieza con una charla con una antigua pasante también, que nos comentaba que ella tenía objetos chiquititos, estos jueguitos que venían en ciertas golosinas y demás, y que bueno, que los había organizado de forma cromática para guardarlos. Y hablando después con la cátedra, bueno, armamos como esta actividad en la cual tomamos como antecedente Arte con Descarte, se llama, es de Elisa Insúa, es una artista plástica argentina, que ella utiliza objetos que están reciclables o que ya no se utilizan para generar obras de arte. Incluso el gobierno de la provincia o de la ciudad, no recuerdo cuál, ha hecho campañas para, de recolección de objetos en desuso para que ella pueda seguir armando, digamos, estas obras y también, digamos, concientizando a la comunidad de cómo estos objetos pueden reutilizarse. Otro exponente también de este arte con descarte es Antonio Berni, cuyas obras también han sido reconocidas por utilizar esta metodología.
Ujú. Así que nos propusimos esto de hacer un círculo cromático a gran escala con objetos que aportaran los estudiantes. Les dimos la consigna de recolectar y seleccionar tantos objetos cotidianos como objetos de descartes de colores primarios y secundarios, a partir de lo que ellos ya habían visto como teoría del color. La única premisa que tenían es que cada objeto fuera de un color único. Y tenían que asistir también con ropa del mismo color del objeto que llevaban. Bueno, en una jornada en la que hicimos la dinámica de taller, en realidad en un espacio central de la facultad, a los estudiantes los dividíamos en comisiones por colores y ellos tenían que hacer la clasificación y separar los objetos conseguidos, basándose en lo que ya sabían de teoría del color, de claves tonales, etcétera, y luego, de acuerdo a los colores, a los matices, si era el color puro, más cercano al blanco, más cercano al negro, los tenían que ir ubicando ellos mismos en el círculo cromático. Así se generó este círculo cromático, como decía, a gran escala, colectivo, en el que se hacían las transiciones armoniosas entre los distintos colores. Si querés pasar a la siguiente. Nos servía para ver tanto lo que tiene que ver con teoría del color. Nosotros, una vez que el círculo estaba armado, les decíamos que todos con la ropa del color se ubicaran detrás del color y a manera de así de juego les íbamos diciendo, bueno, ahora se separan los colores primarios, se separan los secundarios, se tienen que reunir los complementarios, se tienen que reunir los colores divididos simples, y así íbamos haciendo un ejercicio bastante dinámico e interactivo en el que ellos corporalmente tenían que ir demostrando los conocimientos que tenían de teoría del color. Y también todo lo relativo a la psicología del color, porque justamente en esto de recolectar objetos nos permitía decir y tratar de identificar qué tipo de objetos y qué marcas había vinculada a cada uno de los colores. Por ejemplo, en el color azul predominaban los objetos escolares, en el color verde predominaba todo lo que tenía que ver con jardinería, salud, etc. Entonces ellos mismos tenían que ir descubriendo en cada color qué tipo de objetos y qué marcas relacionadas había. Todo esto como docentes, bueno, la experiencia nos confirmaba un poco la importancia de repensar y de actualizar nuestras propias propuestas didácticas, buscando maneras creativas de motivar los aprendizajes, sobre todo replantearnos cómo podemos enseñar, pero conectando con los intereses de los estudiantes, con los recursos y con actividades que tengan cierto impacto, como decían en la propuesta anterior, también en la memoria de los estudiantes. Nosotros buscábamos presentar en esta ponencia justamente, bueno, cuáles eran los objetivos y los resultados de la actividad, y queríamos compartirles un video que hicimos sobre la experiencia que ya llevamos 2 años realizándola. Ay, quedó sin audio, Vicky. A ver si es posible compartir con audio. ¿No se pudo escuchar la canción? No se escuchó nada. Al compartir ahí, no sé si se podía tildar para poder compartir con audio. No da la opción. Pero lo podemos dejar o lo podemos subir al chat, cualquier cosa, para que lo puedan ver De hecho, completo. les están pidiendo el link, así que sí, 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 claro que sí. sí, junto con las imágenes también que tenemos. Este Sí, es sí, el sí. segundo año que realizamos la actividad. La verdad que, como decía Georgina, no solamente nos ayuda a replantearnos a nosotros las prácticas como docentes, venimos de una cátedra que
la tradición de esta cátedra era sumamente analógica, pero a la vez también muy rutinaria en cuanto a sus trabajos prácticos, y ajustar a los nuevos tiempos un programa y contenidos es un desafío realmente para todos los docentes, porque uno tiene que poder ser capaz de poder dar la materia y los contenidos, pero también generar el interés en los estudiantes para que estén activos y presentes en lo que estamos dando, justamente. Esta actividad tuvimos muy buenas críticas por parte de los estudiantados las 2 veces que lo hemos realizado. Les gusta mucho, les entusiasma, y muchas de las veces nos han dicho que empiezan a observar, no solamente a ver los objetos en su casa o en la vida cotidiana, sino a observarlos con otros ojos, es decir, no me había dado cuenta que tenía tantos objetos de este color. Y porque les pedimos que lleven entre 6 y 10 objetos, y a veces llevaban más, y decían, no me había dado cuenta que en mi casa tenía tantos objetos de este color, o no me había dado cuenta que en mi cocina era todo anaranjado. Y bueno, y esas son cuestiones que también a nosotros nos incentivan a seguir en esta búsqueda de actividades que sean lúdicas o de metodologías que sean innovadoras. Ujú. Muy bien. Están en tiempo, ¿eh? Ujú. Bien, Bueno, está muchas bueno, gracias. son imágenes, nada más. Muchas Bueno, Compartes le gracias. eso. pasamos el link. Muchas gracias. Sí, sí, Muchas les gracias. Sí, pasamos sí, el link porque para se que los vean. estaba pidiendo y ahora igual después vamos a hacer comentarios. Muy Está interesante, bien. Georgina. Gracias. Muy interesante. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos a ir con la siguiente exposición, que es la de Huberta Márquez Villeda, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se titula Juego, Curiosidad y Sorpresa. Discurso estratégico en la enseñanza-aprendizaje del dibujo. Huberta, cuando quieras. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias a todos y muy interesante cada participación. Me parece genial cómo están conectadas entre sí, Mm. y justo el trabajo que les comparto está vinculado, pues sí, con el juego, y me gustaría hacer la introducción en el sentido estricto de que es parte de un estudio doctoral que se hizo en el 2019. Empezábamos en el 2019 con la intención de hacer una revisión de la experiencia del acto de dibujar en diseño y comunicación visual a nivel presencial. Doy la asignatura de dibujo en diseño y comunicación visual en la FES Cuautitlán de la UNAM, y me interesaba revisar esta experiencia que tienen los estudiantes al dibujar, ya que a lo largo de 5 años anteriores me di cuenta que los estudiantes ya se ocupaban poco por dibujar, y entonces dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor son las tecnologías, o a lo mejor es la generación, o algo hay ahí, ¿no? Y sin embargo, el hallazgo que se encontró en esta investigación fue justamente que aparece la pandemia y nos movemos de lo presencial a lo virtual, donde de alguna manera teníamos experiencia, porque en diseño también tenemos la modalidad a distancia, pero no era lo mismo distancia que en línea y con los recursos digitales, ¿no? Algo importante que se necesitaba en este momento de complejidad contextual era mantener a los estudiantes atentos sin que perdieran justamente la motivación y el interés por el dibujo. En ese sentido, entonces, empecé a implementar con mayor énfasis una estrategia del juego, que llevó el camino hacia la gamificación, y tomé de la gamificación aspectos sustanciales como el ganar, el perder, ¿no? Como este acto de la competencia, pero desde una perspectiva más inocente, vamos a llamarla de esa manera, pura e infantil, ¿no? En este juego que implementé para la enseñanza del dibujo, se tenía como principio básico que los estudiantes no dejaran de ser niños. Esto es, que pudieran trabajar con libertad, que pudiesen trabajar con entusiasmo, sin el prejuicio de saber o no saber dibujar. Entonces se implementó la técnica del garabato, que es una técnica que se utiliza mucho para el esbozo, pero aquí se hacía garabateo todo el tiempo a partir de 2 estrategias dentro del juego. Una se llamaba banderillero y otra se llamaba elefantesco. Ambas estaban vinculadas con el deporte el deporte, o no sé, la actividad del toro, ¿no? El elefantesco era como
este movimiento constante que hace el elefante siempre para mantenerse en pie o mantenerse en equilibrio, y nosotros teníamos que hacer este garabateo con el movimiento del cuerpo. Eso significaba que el estudiante siempre tenía que estar atento y con su pantalla abierta para poder revisar o para poder observar su actividad. En el caso del banderillero, aquí se tomaban dos instrumentos en su mano y entonces teníamos resultados como este que se encuentran en la parte de abajo, donde con la mano derecha o la mano izquierda estábamos dibujando en esta acción de los toros cuando el banderillero va a atacar al toro, ¿no? Pero aquí se hacía como esta metáfora de la acción, del movimiento del cuerpo. Con esto se tenía la intención específica de que el dibujante no solo dibujaba con su mano, con el instrumento, sino dibujaba con todo su cuerpo. En el elefantesco, él movía todo su cuerpo a la derecha y a la izquierda, mientras que el banderillero hacía una fuerza de inclinación que indicaba de manera específica que el estudiante tenía que mover todo el cuerpo y no solo su mano. Mantener la atención del estudiante en estos momentos de virtualidad era pues todo un reto, ya lo ha mencionado nuestro primer ponente, y qué hacer, ¿no? Para que no se perdiera justamente esta necesidad de seguir dibujando. Se implementan estas dos estrategias para poder seguir dibujando y se tiene de alguna manera resultados interesantes que ya en otro momento se habían hecho, pero en la presencialidad. Aquí la parte interesante es que el estudiante no estaba cerca de otro estudiante, sino que se encontraba solo en su propio espacio. En ese sentido, para poder todavía interactuar más con el estudiante, se genera otra actividad que se llama mirándose, observándose y comprendiéndose en el sentido estricto de la curiosidad, ¿no? Ya cuando se implementa la curiosidad, invito al estudiante justamente a indagar sus medios, a indagar sus posibilidades, indagar sobre su espacio para que él pueda aprender a partir de la pregunta y del descubrimiento. Entonces, se hace una actividad que a mi parecer va a cumplir con varias necesidades del dibujo, y es el dibujo de modelo en vivo, pero en la virtualidad también, donde a partir de mirarnos en la pantalla nosotros nos dibujábamos. Pero para eso hice la invitación directa, o sea, desde mi persona, tomé un plumón, marqué en mi rostro, dibujé en mi rostro, y esto hizo que el estudiante pudiese entrar un poco a la dinámica del dibujo directo, del dibujo en vivo, pero a la distancia, sin perder justamente esta conexión entre los estudiantes, de tal manera que entre ellos se dibujaban mirándose en las pequeñas pantallas que nos da el Zoom, donde de alguna manera posaban y se dibujaban. Resultados interesantes de este tipo tuvimos, donde el objetivo era justamente no dejar de mirar la pantalla, algo que con el tiempo se convirtió en algo muy recurrente, ¿no? En este descubrimiento de poder dibujar desde su autonomía, se genera entonces la pregunta, y recuerdo muy bien una intervención que hizo Emiliano, un estudiante muy sentipensante. Dice: maestra, el mundo se está acabando y nosotros estamos dibujando. ¿Sería correcto? O sea, y hace su reflexión en torno a los sucesos y su actividad. Le digo: Emiliano, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, si lo que nos toca hacer como estudiantes es estudiar, y en este momento de 10 a 2 de la tarde nos toca dibujar, pues hagámoslo y hagámoslo de la mejor manera. En ese momento entonces también hago vínculo con el estudiante para que haga conciencia de su propio contexto. Continuando y ya relacionando el juego, la curiosidad y la sorpresa, justamente el estudiante se encuentra en esta situación sorpresiva de asombro, donde ellos no creían que se podía enseñar dibujo a distancia. Hoy, después de 3 años de la pandemia, hay muchos cursos a distancia, hay muchas clases que se dan a partir de Zoom o de otros recursos didácticos que nos ofrece la tecnología, pero en aquel momento enseñar dibujo a distancia, por lo menos acá en el área en la que yo me encuentro, no se había dado con esta particularidad. Lo que hace la pandemia es sí llevarnos a una situación social caótica, pero también nos da oportunidad de continuar con lo que ha hecho el ser humano, ¿no? Salir avante a cualquiera de las adversidades.
En la sorpresa ellos se dan cuenta que pueden dibujar sin tener que copiar al compañero, en el asombro de poder experimentar y explorar sus medios y sus posibilidades. Y entonces se ancla esta propuesta, esta estrategia del juego y la sorpresa como una triada que permita al estudiante estar siempre en una constante acción dibujística, donde experimenta sus medios, pero también se pregunta, ¿para qué dibujar? ¿No? Finalmente, el juego se convierte en la posibilidad de volver a ser niños, sí, pero desde la perspectiva de ser adultos, donde eliminamos las cuestiones del prejuicio y de las categorizaciones del dibujo feo, el dibujo bonito, el dibujo bien hecho o mal hecho, sino que pasamos al siguiente nivel donde seguimos la constante de para qué dibujar el diseño y comunicación visual y cómo dibujar bajo diferentes circunstancias. Em, eh, el proyecto del doctorado se concluye ya en la presencialidad y entonces las últimas pruebas que se hacen ya son dentro de la clase y entonces se toma el hallazgo, ¿no? ¿Cómo regresar ahora a la presencialidad, a dibujar en grupo, a dibujar en esta conexión con el docente, el aula, los materiales y el modelo? Y ahí se tiene, pues bueno, un nuevo nicho para poder seguir explorando, ¿no? ¿Cómo volvemos a esa presencialidad? Y hoy día, pues bueno, me encuentro en una circunstancia de los estudiantes que están tomando ahora diseño y comunicación visual, pues son quienes tomaron en la secundaria la virtualidad y el dibujo. Entonces, concluyo con esto, se están haciendo talleres y cursos en la facultad con modelo en vivo y entonces esto hace que los estudiantes puedan tener esa experiencia que en apariencia les faltó dentro de sus estudios, ¿no? Con esto concluyo, hay mucho por hacer todavía en la experiencia a partir de lo lúdico y a partir, obviamente, de esta observación que hace nuestro primer ponente cuando dice que el docente, pues bueno, hay mucho por hacer en la docencia para seguir con esta tarea. Muchísimas gracias. Huberta, muchísimas gracias a vos. Muy linda la presentación. Bueno, después vamos a ir recuperándolas al final de la comisión. Muy interesante. Vamos ahora a la próxima presentación, que es la de Rubén Meléndez. Su trabajo se titula Reflexiones desde el taller de manufactura Duoc UC, el concepto como propósito en el desarrollo de experiencias lumínicas y prototipado. Rubén, cuando quieras. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Saludos desde acá, desde Chile. A modo de presentación bien breve, porque no, la idea no es ahondar en mí, sino en lo que hicieron los estudiantes. Soy de profesión diseñador industrial, soy profesor asistente en Duoc UC y en la Universidad Gabriela Mistral. Ya cuento con un magíster en diseño y actualmente también soy estudiante, así que creo que es entretenido poder cumplir esta doble condición de ser profesor, pero también seguir siendo estudiante. Bueno, en primer lugar, esta reflexión no pretendo entre diseñadores que empecemos a conversar cuál es la mejor metodología de prototipado, de desarrollo de productos, pero sí compartir una inquietud, que es cómo enseñar diseño a estas nuevas generaciones, sobre todo quienes somos profesores de pregrado y que probablemente ya no son 5 o 10 años lo que nos distancian de estos jóvenes de 18, 19, 20, sino que duplicamos la edad probablemente. Bueno, en realidad esto nace un poquito, esta inquietud y esta actividad con un grupo de primer año, ¿ya? En la cual había que enseñarles desde ya conceptos de manufactura. Entonces, entrar a lo que es manufactura en un primer año de diseño, perdiendo quizás la poética, la conceptualización, era como en vez de empezar a acotar este camino desde una etapa muy temprana. A esto sumemos un poco cómo son estos entornos actuales donde la juventud se desenvuelve, estos entornos buca, ya que los llamamos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. No sabemos qué va a pasar con una elección presidencial, si en algún momento se destapa a lo mejor una guerra. O sea, realmente es un entorno complejo para nuestros estudiantes. La revolución tecnológica, ¿cierto? Las nuevas aplicaciones,
el mercado, la dinámica, la sustentabilidad también y la responsabilidad social que cada vez a los diseñadores se nos está como sumando. O sea, un diseñador gráfico antiguamente hacía una gráfica, la imprimía y era espectacular. Ahora, en algunos países con algunas leyes, es como hazte cargo de el cartel que hiciste, ¿cierto? O el aviso que colocaste o el display. Pues bien, ante esto, la idea surgió un poco cómo inspirar a las nuevas generaciones de diseñadores, o sea, que hagamos cosas entretenidas y que en cierta medida no entorpezcamos los procesos de diseño. Entonces, la pregunta acá nos dice, ¿cómo lo hacemos? Bueno, desde el taller de diseño y manufactura, prepara a los estudiantes para desarrollar habilidades y creatividad, ¿cierto? Mediante el desarrollo de prototipos funcionales, ¿cierto? Y con un enfoque pedagógico, la idea de esto fue hacerlo reflexionar sobre el diseño y de dónde surgen los impactos en el prototipado de objetos, ¿cierto? Los objetivos del taller están declarados: desarrollar habilidades procedimentales, competencias claves, ¿cierto? Desarrollar el propósito del diseño, por qué diseñamos, o sea, por qué al momento de diseñar utilizamos tal o cual proceso de manufactura, como algún proceso más inocuo, algún proceso más industrial, y el enfoque pedagógico del taller fue integrar distintas áreas del conocimiento. Ahí fue lo que innovamos. O sea, en ese sentido, si es ciencia, si es arte, si es diseño, entregamos un poco más de libertad. ¿Ya? Y a partir de eso, explorar, ese fue el concepto, no desarrollar las habilidades técnicas. Las habilidades técnicas, el taller las debe desarrollar, pero en virtud de cada uno de los estudiantes. Al final lo que decidimos fue desarrollar algunas experiencias lumínicas y empezamos a hablar muy genéricamente. No quisimos decir utilicen cartón, utilicen botellas, no. Empezamos a hablar de materialidades circunstanciales y contextuales. Estaba viendo la presentación del color y cae en eso un poco. Me encantó también esa presentación porque habla de cómo usamos materiales para desarrollar colorización. En este caso, cómo nosotros, o estos estudiantes, salían a buscar algún material para crear una experiencia lumínica. ¿Ya? Bueno, entonces ahí cae la pregunta, ¿dónde se asienta el determinismo del diseño? O sea, lo que no lo tenemos resuelto, pero nosotros nos lo planteamos. O sea, el determinismo está en las máquinas que tenemos, está en los sistemas CAD, de los sistemas de prototipado, en las impresoras 3D, o el determinismo en el diseño está en la imaginación de nuestros estudiantes. Porque hace 20 años atrás, uno como diseñador industrial tomaba Islapol, no sé cómo se llamará en el resto de América, estas planchas blancas de Plumavit, le decimos en Chile incluso, y hacíamos objetos, hacíamos morfología, volumetría, ¿cierto? Hoy en día se hace con una impresora 3D, pero eso es técnica. Entonces, el determinismo en el diseño está en la creatividad de los estudiantes. A partir de eso empezamos a explorar un poco lo que era el Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que habla de la razón de ser de las cosas. ¿Cuál es la razón de ser del diseño? ¿Dónde se asienta y dónde converge en cada uno de los estudiantes la pasión, la misión, la profesión y la vocación? 4 elementos que son propios de los estudiantes. Voy a ir un poco más rápido, la presencial fue un poco más larga. Bueno, se conceptualizó el diseño, ¿cierto? En etapas previas de manufactura, se formaron grupos, se estudiaron formas marinas, se conceptualizó el diseño, buscamos un propósito, ¿cierto? El propósito fue la sustentabilidad, el emular, el recrear, ¿cierto? Cada estudiante fue desarrollando algún tipo de concepto. Y en lo que fue determinístico en el diseño fue que ajustarse un proceso, pero que estuviera influenciado por un contexto social. ¿Ya? Y en este sentido tomamos las formas marinas, la contaminación en los mares. La hipótesis de trabajo fue diseñar una lámpara o una luminaria, entiendo que en América le damos distintos nombres, pero un objeto de luz más bien, ¿cierto? Y la justificación, básicamente 4 elementos: generar elementos marinos abstractos, síntesis geométrica, o sea, no quiero ver un cangrejo, no quiero ver la silueta de pescado, quiero que lo conceptualicen, qué es un pescado, qué es un cangrejo, cuál es su morfología. Generar un ambiente luminoso y de una estética minimalista. Ya, formas modeladas por el mar. Hubo un estudio geométrico, un estudio morfológico, se analizaron distintas formas marinas y la implicancia. Esta foto me pareció muy en particular porque un estudiante planteó el tema de la erosión y que también la erosión afecta a ciertas formas marinas. Esta foto la dejé un poco por esa sensibilidad, porque en el fondo fue más allá del contexto marino, de la forma marina, del animal marino,
¿ya? Sino también de las implicancias de este entorno. Desarrollamos 3 líneas de objetos: las criaturas abisales, los corales y conchas, y la oscuridad y la luz, como elementos determinísticos, formales. Antes de mostrar los trabajos, porque eso vine un poco, desarrollamos un coloquio desafiando a la máquina. Generamos un prompt y dijimos, por favor, esto a ChatGPT, genera una imagen de una lámpara inspirada en formas marinas, lámpara que debe tener un diseño que evoque la vida marina, ¿cierto? Utilizando elementos, conchas corales, la luz de la lámpara debe simular un ambiente. Generamos un prompt y esta fue la respuesta que nos dio ChatGPT. ¿Ya? En el fondo, cuidado, jóvenes diseñadores, parece que probablemente a lo mejor el diseño, y lo dejo también como modelo, como una reflexión, será la capacidad de generar conceptos y prompt o desarrollar formas también. Ahí también fue un tema que fue conversado con los estudiantes. Pues bien, se generaron 9 modelos. Ya no los voy a presentar todos en virtud del tiempo, los nombres, pero hubieron conchas, corales luminosos, medusas, abanico de algas, erosiones marinas, anémonas, peces abisales, erizo y el kraken, como criatura mitológica que habita también el fondo del mar. Se utilizaron distintos tipos de materiales: alambres, maderas, desechos. O sea, todo el desecho que podemos encontrar en el mar fue utilizado para hacer estos proyectos, ¿cierto? Pues bien, aquí algunas de las respuestas de los estudiantes. Esto, por ejemplo, es una luminaria que recrea una medusa y está hecha con plásticos, material plástico, PTE, si mal no recuerdo el nombre, que es el plástico de botella, ¿ya? De botellas de agua. Vinculado por grapas, y se obtiene un efecto, ¿cierto?, a partir de pliegues. O sea, hay todo también un estudio morfológico de cómo abstraemos una forma marina y a través de pliegues generamos una forma, generamos una volumetría. Esto es papel. Se trabajó mucho pliegue, ¿ya?, para obtener algunos efectos, concepto de, aquí, si mal no recuerdo, se trabajó lo punzante, ¿cierto?, esta contraposición entre luz y sombra, y este destaque que ocurre en las profundidades del mar o en la zona abisal. Acá tenemos otros proyectos que utilizaron alambres, derritieron plásticos, por ejemplo, utilizaron papel para evocar algunas formas marinas en este proceso de experimentación. Llegaron, no es que esté contento con mis estudiantes, pero realmente a mí como docente, por lo menos a mí me sorprendieron. O sea, yo esperaba realmente un poco más bajo el nivel, menos abstracto, y realmente tras la inclusión de algunos conceptos de la experimentación y un poco de la guía, o sea, esa fue la interacción docente, la guía en esto. No hay un tema de tú haz esto o hay una fórmula para hacerlo. O sea, realmente el uso de alambres revirados, el uso de pliegues, incluso me gusta destacarlo harto, porque hasta la desesperación, porque esto fue a una de las estudiantes, está tratando de curvar una pieza, se le pasó la mano con ¿cómo lo digo? No el secador, que es la pistola de calor, le llamamos acá en Chile, y se le fundió el plástico, y obtuvo este efecto. Este fue un efecto circunstancial. Aglutinación aureolear. También estos fueron conos de cartón que se utilizaron y se pegaron, también recreando un poco la erosión en los contextos marinos, estas perforaciones que se hacen en las rocas. Kraken, esto es una luminaria hecha con pliegues de papel y algodón. O sea, materiales que podemos encontrar incluso ni siquiera en el mar, en nuestras casas, logran provocar efectos, ¿cierto? Rubén, perdón, ya estás en el tiempo, un minutito para redondear. Perfecto, voy a redondear. Medusa, ¿cierto? También a través de pliegues, cristales para construir la gelidez, y un poco las reflexiones se centraron en el diseño como un proceso creativo y metodológico. O sea, los estudiantes, sin ninguna metodología de diseño técnicamente formal, ellos desarrollaron sus propios métodos de abstracción y conceptualización, evocándose siempre a través de un propósito asociado a la sustentabilidad, al reciclaje, ¿cierto?, y al respeto al medio ambiente, ¿ya?
Se habló de la sostenibilidad del diseño, que en el fondo con poco podemos hacer mucho, porque lo que vale un poco es la experiencia. Generalmente nos dejamos llevar por la tecnología o por las materialidades, siendo que dentro de algunas áreas lo importante es cómo nosotros generamos formas que sean también con un respeto medioambiental, con un propósito. Les comparto mi correo, encantado de estar acá, así que cualquier cosa entremos en contacto. Creo que es una muy buena instancia para generar diálogo y metodologías conjuntas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Rubén. Muy interesante y te piden el link del proyecto acá por el chat, así que fíjate que te están pidiendo. Muy interesante, después vamos a hacer comentarios. Muchas gracias. A ustedes. Vamos al próximo trabajo, que es el de Elda Mendoza e Israel Rodríguez Aramillo, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de México. Su trabajo se titula Estilos de aprendizaje lúdico en la enseñanza de los fundamentos del diseño a nivel licenciatura. Elda, Israel, andan por acá, ¿no? Sí. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes tal? allá en Buenos días. Argentina. Sí, buenas tardes. Buenos días para los que estamos acá en México. Bueno, primero, antes que nada, pues agradecer estos espacios, siempre son sumamente importantes y que en algún momento también tengan como este tipo de pues, manera de que sean a distancia, ¿no? A veces este asunto es bastante complicado, pero bueno, no sé si Elda en algún momento quiere decir algo, pero si no, ya. Pues presentarnos. Bueno, Isra y yo somos estudiantes de la maestría también en Ciencias y Artes para el Diseño. También en ocasiones coayudamos a profesores de ciertas licenciaturas y ya también tenemos algunos años dando docencia. Bien. Bueno, nada más porque el tiempo es rápido, pues no quiero agregar nada, nada más empezamos, ¿no? Hay un segundito. En el año 2001 se planteó redefinir el impacto a través del sistema modular en la educación superior, desde la reflexión crítica y la acción creativa. La Universidad Autónoma Metropolitana fue propuesta como una institución, en suma, que tuviera capacidades de reinterpretarse y adecuarse a las necesidades de una sociedad en permanente evolución. La División de Ciencias y Artes para el Diseño tiene una visión muy específica basada en los procesos del diseño, donde los departamentos que la conforman se sintetizan en conceptualizar, formalizar, materializar y aplicar los procesos que conforman al diseño. De ahí que el sistema modular hoy en día se constituye como un sistema de enseñanza vigente, relevante y pertinente, donde los módulos que están estructurados en unidades de enseñanza-aprendizaje buscan conocimiento muy específico según las modalidades, objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio. Bueno, para empezar, para crear este estudio tuvimos algunos objetivos. ¿Cuáles fueron estos objetivos? De primera instancia, queríamos analizar el impacto de la educación en esta área a través de este sistema modular que propone la universidad para una reflexión crítica y una acción creativa hacia los estilos de aprendizaje lúdicos. Posteriormente, explorar y evaluar estilos de aprendizaje lúdico como una forma de favorecer la percepción del alumno, ¿no? Para después proponer un esquema de acción para la División de Ciencias y Artes para el Diseño, enfocado específicamente en el TD1 y TD2, que es el tronco divisional, como también en el tronco básico profesional de arquitectura. Después, para implementar una herramienta lúdica para mejorar esta percepción, esta comprensión de los contenidos temáticos, de los fundamentos del diseño de estos módulos ya mencionados, y también analizar los resultados ya propuestos por esta implementación, ¿no? de estas herramientas lúdicas. Bien. ¿La que sigue, por favor? Sí. Bueno, la idea central es la necesidad del ser humano de expresarse y el aprendizaje que esto conlleva.
un concepto inmanente de la naturaleza per se, no necesaria y exclusivamente humana, el juego podría ser catalogado como una necesidad del comportamiento humano, o en realidad, más bien una herramienta inherente al ser para lograr el proceso de comunicación efectiva y aprender de manera eficiente. Las palabras con que solemos designar a los elementos del juego corresponden en su mayor parte al dominio estético. Son palabras con las que también tratamos de designar los efectos de la belleza, por ejemplo, tensión, equilibrio, oscilación, contraste, variación, traba y liberación, desenlace. Todos estos conceptos mencionados pertenecen al ámbito de la sintaxis compositiva, que está inmersa en los fundamentos del diseño. Se han buscado dinámicas de juego como propósitos específicos en diferentes campos y se ha explorado la diversión como una experiencia de usuario deseable a modo de interacción. Así, si buscamos aplicar técnicas o dinámicas propias de lo lúdico en entornos no recreativos para potenciar la reflexión, podemos formalizar el vínculo de interés creativo en relación directa con los conceptos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cassirer, en 1976, menciona que el estudio de las principales formas de la actividad productiva de la mente en la vida cultural conduce a una antropología filosófica, en la que el hombre no se define como un animal, como un simple animal racional, sino más bien como un animal simbólico. Solo de ese ir y venir, de acuerdo con Cassirer, se considera que los conceptos inmersos en las formas simbólicas del representante y lo representado resulta un conocimiento de quien enseña y de quien aprende, tanto en idea como en acción. Así, se puede considerar a los docentes como representantes del sistema de enseñanza, el sistema de enseñanza es lo representado, y a los alumnos como los objetos de transformación. Y bueno, y por otro lado, también se han escrito varias clasificaciones de estilo de aprendizaje, ¿no? Una de ellas es el modelo de Richard Feld y Linda Sibelmar, que identifica dos cosas. Una, qué estilo de aprendizaje prefieren las personas, y dos, la magnitud de esas preferencias. Ellos las clasifican en 5 dimensiones, que es el sensativo intuitivo, visual verbal, intuitivo deductivo, activo reflexivo, secuencia y global, el cual nosotros vamos a retomar lo que es lo visual, pero lo retomamos desde la experiencia de la práctica, donde la obtención de la información que se le va a dar al alumno es a partir de modelos, prototipos, imágenes, videos, ¿no? ¿Puedes pasar a la que sigue, por favor? Sí, claro. Entonces, en el área de la licenciatura de arquitectura, parte del taller de diseño y el taller de tecnología, se busca que a partir de este estilo de aprendizaje lúdico se muestre el proceso de diseño y el material de construcción en el diseño del paisaje natural y en las ecotecnologías de biotratamiento de aguas. Entonces, para esto se hicieron ciertos modelos por parte de los alumnos, los cuales buscaban que ellos comprendieran y reflexionaran sobre la importancia del medio ambiente dentro de sus proyectos arquitectónicos. Entonces, lo que se llevó a cabo en este taller fue que ellos recrearon fosas sépticas con humedales, los jardines de lluvia, muros verdes, biodigestores, los cuales ayudaron para que ellos entendieran más allá de la teoría, lo que se veía en un apoyo de teoría, cómo estos modelos funcionaban, ¿no? Y a partir de eso, ellos identificar, incluso cuestionarse qué estaban haciendo bien y qué estaban haciendo mal. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es en el tronco divisional de la Universidad Autónoma Metropolitana, se implementó un taller denominado Del arte al artefacto, con el objeto de explorar, desarrollar y aprender los fundamentos del proceso de diseño, a través de una parte teórica y una parte práctica. La clase se dividió en 2 momentos. El primero fue explorar la teoría a través de visuales y buscar correlaciones de concepto fundamentales del diseño, es decir, sintaxis compositiva, incitando a los alumnos a representar de manera vivencial tales conceptos y lo que entendían de ellos sin usar absolutamente una palabra. La segunda parte consistió en aplicar tales conceptos en una hoja en blanco, y es lo que están viendo aquí, a través de lápices de color,
y plumones, finalmente utilizar esa hoja para crear una rana de origami. Y de ahí lo que se hizo fue un circuito para que hicieran una carrerita de las mismas ranas, y a través de ese estímulo externo podían entender todo el proceso ya, digamos que inmerso y con algo que ellos crearon, ¿no? Entonces, la idea era utilizar la forma para que ellos vieran que lo que están obteniendo en teoría, lo pueden ver reflejado. Y bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Aquí les dejamos muchísimas gracias y bueno, estas son nuestro contacto si en algún momento se tiene. Y bueno, para finalizar, me gustaría cerrar con una frase de Paulo Freire que dice que enseñar no es transmitir el conocimiento, sino crear las posibilidades de construcción de este. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Muy interesante la presentación israeliana. Muchas gracias. Bien, seguimos ahora. María Gabriela Mercado no se sumó, me parece, ¿no? La nombro por las dudas. Si no está María Gabriela, seguimos. Y cualquier cosita. No se encuentra presente. No se encuentra, todavía. no, perfecto, lo chequeé por las dudas. Seguimos entonces con la próxima exposición, que es la de Edgar Mauricio Osorio Alzate, de la Institución Universitaria Pascual Bravo de Colombia. Su trabajo se titula Resolución de problemas matemáticos mediados por un videojuego educativo. Edgar, cuando gustes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Perfecto. Bueno, sí ven mi pantalla también. Sí, también. Muy buenas tardes en la Argentina. Bueno, les voy a contar, me llamo Mauricio Osorio, soy de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Les voy a comentar sobre mi proyecto de investigación de maestría en educación para las TIC. Este se llama Resolución de problemas aditivos y multiplicativos a través del prototipo del videojuego para los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa de San Jorge. Vamos a empezar, por favor. Voy a presentar aquí pantalla completa. Muy bien. Bueno, resulta que hay una problemática de investigación. Los estudiantes de grado quinto de primaria tienen la percepción negativa hacia las matemáticas y no están motivados para realizar los ejercicios de resolución de problemas aditivos y multiplicativos con métodos tradicionales. Entonces surge una pregunta de investigación. ¿Puede que el videojuego educativo ejercitar la resolución de problemas aditivos y multiplicativos en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa San Jorge del municipio de Purificación de la ciudad de Tolima? Bueno, hasta ahora estamos en ejercitación. Aquí, la resolución de problemas aditivos y multiplicativos a través del prototipo de videojuego implementado a los estudiantes de grado quinto. Este sería nuestro objetivo principal. Muy bien. Aquí, vamos a mirar. Dentro del diseño que vamos a trabajar, primero lo que vamos a hacer es una fase diagnóstica a los estudiantes de grado quinto. Vamos a trabajar 20 estudiantes. Ese nivel, vamos a hacerle, después de la prueba, vamos a diseñar una estructura de un prototipo de un videojuego a partir del modelo instruccional ADI, que tiene que ver con el análisis, el diseño, el desarrollo del videojuego, la implementación de los videojuegos en los estudiantes y finalmente la evaluación. O sea, lo primero que vamos a hacer es la fase diagnóstica, donde ellos van a coger lo que es lápiz y papel y van a hacer problemas, 10 problemas. Y luego vamos a hacer con preguntas similares, pero dentro de un videojuego y vamos a mirar a partir de unas variables, que ese es el cuarto objetivo, si el videojuego funciona o no funciona para esas variables. Entonces, sí, vamos a mirar. Aquí, pues, digamos así, hay una especie de resumen. Primero la fase diagnóstica, la parte narrativa del videojuego, la implementación del videojuego, se recolectan los datos y al final se comparan los datos de lo que fue la prueba diagnóstica del videojuego, un estudio cuantitativo y un alcance descriptivo. Muy bien, ahora, esto fue en época de pandemia. En ese momento nosotros fuimos a la vereda, está mi compañera que está implementando el videojuego, aquí se llama Diana Cristina Roca, y ellos estuvieron fuera en el colegio a partir de lápiz y papel la resolución de los problemas, de 10 problemas que se les planteó a partir de problemas aditivos y multiplicativos. Aquí vimos en esa fase diagnóstica que tuvieron en muchas de las preguntas respuestas incorrectas y tuvieron mucha asistencia por parte del profesor.
Entonces, de ahí, a partir de esa prueba diagnóstica, miramos acá, por ejemplo, los estudiantes, los 20 estudiantes, y miremos que tuvieron la mayoría de las preguntas fueron incorrectas. Y tenemos aquí que la frecuencia de esas respuestas fueron completamente insuficientes, ¿sí? Entonces miramos la oportunidad de generar el videojuego. Ahí está la parte del diseño que nosotros trabajamos. Primero, el área de conocimiento, matemática, resolución de problemas. Tipo de videojuego, tipo arcade, donde los muchachos van a trabajar lo que es el laberinto, plataformas, objetos móviles. Va a ser individual para cada estudiante, va a trabajarse en tercera persona, o sea que voy a visualizar el personaje y voy a jugar con él. Bajo el sistema operativo Windows, estudiantes de 9 a 12 años van a ver 10 niveles. En esos 10 niveles vamos a viajar por escenarios plagados con laberintos y obstáculos. Se resuelven los problemas matemáticos y a partir de esos problemas matemáticos se abre la puerta para que ellos sigan jugando. Entonces, ahí está. Hay una motivación que es la recolección de monedas al momento de abrir las puertas para irse en otro escenario. Entonces, se trabaja lo que es diseño gráfico, música, sonidos, animaciones y efectos. Aquí también tenemos lo que es el tipo de programación fue en C#. Se utilizó Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Autodesk 3D Max y Unity Engine. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya se ve la estructura de lo que es el videojuego, donde ellos van a empezar en este reto, reto 1, y así van a ir recorriendo. Aquí van a ver unas puertas, entonces hay una serie de obstáculos. Aquí no hay enemigos, solamente obstáculos. Y ellos van a ir recorriendo todo esto hasta el último reto, que es el reto 10 para nuestro prototipo. Bueno, esta es la parte del diseño del videojuego. Miremos que aquí tenemos el menú principal, cómo inicia el manual de usuario. El videojuego se llama 123, PEVA, Corredor Matemático del Pensamiento Variacional. Tenemos nuestro personaje, ¿sí? Y él te invita a recorrer el mundo lleno de aventuras y resolver los 10 retos matemáticos para poder abrir las puertas. Luego aparece lo que es el manejo de lo que es el teclado y el mouse. Tenemos las recompensas que recoger unas monedas. En el momento en que llegan a una puerta, ellos oprimen la tecla E y se va a ver el reto matemático. Y aquí ellos miran el reto matemático y una pequeña calculadora donde ellos digitan cuál es el resultado de ese reto matemático para que se abra la puerta y ellos seguir en el recorrido. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando ya varios de los retos. Aquí hay uno de ellos, por ejemplo, dice, Wilmar compró paletas para sus amigos y pagó 4.050. Cada paleta le costó 450. ¿Cuántas paletas compró? Entonces el niño analiza si es una suma, una resta, una división, una multiplicación y hace su respectivo, con hoja y papel, da sus respuestas para luego colocarlo en la plataforma y abrir la puerta. Tenemos acá, esta es la parte del videojuego. El personaje en tercera persona, ellos se acercan a la puerta, digitan la tecla E, aparece lo que es la parte de la problemática y luego abre la puerta y empieza a hacer recorrido y empiezan a recoger las monedas. Entonces, son sobre todo obstáculos. Aquí lo que nos interesaba era mirar cómo era el resultado de que ellos podían o no resolver los problemas matemáticos. Bien. Aquí, por ejemplo, ya estamos implementando en pandemia con los niños y unos computadores que nos prestaron. Estos son niños de escasos recursos, son de una vereda y miramos, implementamos el videojuego en este caso. Yo estoy en Medellín, mi compañera está en Tolima, son ciudades diferentes. En esa época nuestra maestría fue virtual y nos conectamos muy bien con esto. Aquí tenemos algo muy interesante y es después de que ellos hicieron la prueba, miramos la parte de las variables en los retos matemáticos, o sea, ellos tienen que resolver, pero ellos podían pedir ayuda. Entonces vimos que en la prueba diagnóstica ellos tuvieron un promedio calculado de 6.95, pero por sorpresa, y eso fue algo increíble que nos sucedió, y es que en el videojuego tuvieron menos ayudas. O sea, fue tanta la motivación en el videojuego que ellos ya podían resolver inclusive la parte matemática. No fueron las mismas preguntas, fueron preguntas similares en la prueba diagnóstica y en esta prueba. Y también la cantidad de tiempo, que fue algo, también fue una sorpresa, donde ellos se demoraron menos tiempo resolviendo y jugando al mismo tiempo. Entonces la motivación fue fuerte en este punto. Bien, al final
le hicimos unas preguntas a los estudiantes, unas encuestas. ¿Cómo te pareció el nivel de dificultad? Fue bueno, fue grande. ¿Crees que el videojuego te sentiste más seguro y confiado para resolver los problemas matemáticos? Y mire el resultado, ¿sí? Fue alto. ¿Cómo te pareció la idea del videojuego para practicar los problemas matemáticos? Les pareció estupendo. ¿Crees que el videojuego te motivó a comprender problemas matemáticos para resolverlos en menos tiempo? También, a ellos les encantó. Estas fueron algunas preguntas, fueron muchas más. Al final, las conclusiones finales. Las variables que tuvimos fueron las mecánicas, la pedagógica y la satisfacción. En cuanto a las mecánicas, está, por ejemplo, la parte de los nacidos digitales, la generación Z, que está dado mucho por Mark Prensky y Pierre Levy, ¿sí? Donde ellos definen qué son las generaciones. También se logró el aprendizaje en la resolución de los problemas matemáticos eficientemente como herramienta educativa innovadora, o sea, un recurso educativo, se apoyó en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y también los estudiantes juegan y se divierten, son más motivados, el videojuego fue positivo, tuvo un gran éxito, se recomendarían este juego, los estudiantes recomiendan este juego, y lo más increíble, después de varias semanas de implementar el videojuego, los estudiantes le preguntaron a mi compañera que querían más, que querían jugar más, que querían aprender más. Por lo tanto, cumple con la pregunta principal que nosotros nos planteamos, que si el videojuego educativo podía ayudar a los estudiantes a la resolución de problemas matemáticos y confirma esa problemática planteada. En la parte de diseño, es importante que la mayoría de los profesores implementen los recursos educativos tanto en el colegio como en la universidad. Y así los estudiantes, estos nacidos digitales que son hábiles en la parte de aprendizaje a partir de estos implementos, entonces puedan surgir mucho más en su parte educativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante la presentación y sobre todo en el área de matemática. Muy Claro que sí. interesante. Bueno, después vamos a hacer comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con la siguiente exposición. Camilo, que me parece que no está tampoco, que no se sumó finalmente. Así que seguimos con el trabajo de Ludmila Maya Strisek, Antonio Piñeiro, de la Universidad Nacional del Nordeste, Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina, y su trabajo se titula Gamificación en la enseñanza de la historia del diseño gráfico, el caso del juego Cronodiseño. Ludmila, Edgar, cuando quieran. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, comparto pantalla, no sé si anda Edgar por ahí, no lo veo. Edgar. No, Edgar está ausente. Ah, bueno. Bueno, pongo yo porque él estaba teniendo problemitas con Dale, su no hay conexión. problema. Bueno, comparto. Sí sé que había entrado en un momento dado, pero estaba como con inconvenientes. Bueno, yo, como bien indicaba, somos docentes de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Nacional del Nordeste, que está en la Argentina, en la ciudad de Resistencia está nuestra sede, de Resistencia Chaco. Bueno, somos docentes, jefes de trabajos prácticos de la asignatura de Historia del Diseño Gráfico 1. Y bueno, les contamos nuestra experiencia. Un poco los antecedentes de esta experiencia que implementamos a partir de este año fue que hubo un cambio de plan de estudios que justo se comenzó a implementar en época de pandemia, o sea que estrenamos nuestro programa nuevo justo con la virtualidad, digamos. Y entre otras cosas, el cambio de plan de estudios fue, ¿cómo es? Nos cambió de año, o sea, estábamos en un primer año, pasamos a estar en un segundo año de la carrera. Y también hubo que ajustar contenidos del programa al nuevo perfil del plan nuevo, digamos. Y también tenemos un perfil nuevo de estudiantes, ya que no es el alumno ingresante, que tiene como sus particularidades, ¿no? Bueno, como les decía, se implementó este cambio de plan en épocas de pandemia. Y entonces nosotros en ese momento tuvimos que adaptar todo nuestro dictado, digamos, a la virtualidad, ¿no?
lo cual el tiempo de dictado, digamos, se modificaba, ya no era como el encuentro una vez por semana durante 5 horas, casi intensivo, que teníamos en la versión presencial, sino que podíamos extender, digamos, y distribuir el tiempo en una semana entera las actividades que se desarrollaban, ¿no? Entonces teníamos un trabajo práctico que estaba dividido en 3 etapas y demás, o sea y este era bastante conducido porque teníamos como varios encuentros. Eso después nos dimos cuenta cuando volvimos a la presencialidad que dejó de funcionar. O sea, funcionó muy bien durante la pandemia, pero la presencialidad fracasó absolutamente, digamos. Entonces nos encontramos de nuevo con problemáticas, digamos, que tienen que ver con la distribución del espacio, la masividad. Tenemos docentes que están de licencia, o sea que estamos menos cantidad de docentes, o sea, tenemos como un montón de inconvenientes que hacen también al ejercicio de la docencia, ¿no? y del dictado. Y después también tenemos los clásicos problemas que venimos acarreando desde el plan viejo ya, que son que los estudiantes nuestros tienen como una especie de desconocimiento o no un conocimiento no tan profundo de la historia general, lo que nos impide por ahí hacer referencia a ciertos sucesos, digamos, contextuales que hacen a la historia del diseño, pero que necesitamos tener como la plataforma para poder conversar acerca de ciertos temas. Y también que después de la pandemia es como que hubo no sé si les pasó a ustedes, pero por lo menos nosotros detectamos eso acá, que el desarrollo de trabajo en equipo se empezó a degradar mucho, porque claro, todo el mundo estaba trabajando como en solitario durante la pandemia, y el trabajo en equipo se dejó de practicar, digamos, o sea, no tiene las mismas dinámicas que teníamos antes. Y también eso también tiene que ver con una inconstancia que tienen los estudiantes, que hay como un desgranamiento, digamos, porque aquellos que son docentes de las carreras de diseño en las teóricas saben que los talleres matan a todas las teóricas, así que cuando hay emergencia de taller se abandonan las teóricas, digamos. Entonces teníamos como esas problemáticas en general, o sea, hay más cosas, digamos, pero no tengo tanto tiempo como para comentárselas. Bueno, entonces lo que decidimos hacer, que nos jugamos este año con esta primera experiencia, pero tenemos muchas cosas que ajustar, es reemplazar toda la actividad práctica de la materia, que ya les dije, se trabajaba como en términos más tradicionales, un trabajo práctico por etapas y demás, con resoluciones más bien de cuestionarios y ese tipo de cosas, a cambiar toda la dinámica a un juego de rol. El juego de rol se llama Cronodiseño y sitúa, digamos, al estudiante dentro de los contextos concretos socioculturales que vamos recorriendo durante el programa, en vinculación con artefactos gráficos, caligráficos o tipográficos representativos de cada momento, digamos, histórico que estudiamos. Nosotros nos toca desde la antigüedad hasta principios del siglo XX, o sea que tenemos como muchos contenidos, ¿no? Y muy variados a nivel histórico. Entonces, nuestro juego de rol, la narrativa del juego se implementó a través del Google Sites, porque era como la plataforma que teníamos más a mano, digamos, para poder colgar las misiones. Tiene que ver con que los estudiantes recorrían 9 misiones que correspondían a las 9 unidades del programa, y que esas misiones se iban registrando en una bitácora de viajero que era analógica, ¿sí? Tienen un cuaderno verdadero, digamos, que eso también nos pareció interesante. O sea, recupero muchas de las cosas que estuvieron comentando los colegas anteriormente, ¿no? Eso de recuperar un poco la cuestión analógica, el dibujo, la cosa a mano alzada, en donde iban registrando todos los momentos de su aventura, digamos. El juego comienza con una aventura que los posiciona a ellos en una casual máquina del tiempo, que tienen que elegirla. De hecho, nosotros le damos como 3 opciones, que son la máquina de H.G. Wells, el DeLorean y la Wave Rider, digamos. Y a partir de ahí constituyen sus propios avatares, digamos. O sea, se ponen sus propios nombres, se dibujan como quieren representarse y demás, y sus habilidades. Es decir, nosotros no tenemos como ajustado el tema de ofrecer, como en el caso de los astronautas del profe de tipografía,
sino que ellos tienen la libertad de elegir y de diseñar su propio avatar y sus propias habilidades. Bueno, entonces ellos van transitando por el juego, caen de casualidad en la antigua Roma, que es la primera misión, digamos, y ahí viven una aventura que tiene que ver con resolver cuestiones que son sobrevivir en ese entorno que les puede llegar a ser hasta hostil porque vienen de otro tiempo, ¿no? Entonces tienen que aprender cómo es la sociedad romana, o sea, una cuestión que los involucra directamente con el contexto. Y al posicionarse ellos en una idea de supervivencia, digamos, los obliga como a investigar sobre esos temas. Que son temas que exceden quizás a los libros de historia del diseño gráfico, sino que tienen que indagarlos en otras fuentes. Eso también tiene que ver, o sea, intencionalmente nosotros les proponemos que en cada misión tengan que resolver algo que tenga que ver con algún artefacto concreto de ese tiempo histórico, por ejemplo, no sé, la columna de Trajano, la imprenta de Gutenberg, no sé. En esta versión de este año trabajamos como en elementos, el libro de Kells, en la Edad Media, o sea, teníamos como diferentes artefactos que ellos también tenían que analizar, resolver y hasta favorecer a su diseño, ¿no? O sea, por ejemplo, para darles un ejemplo, ellos están en el medioevo y se interceptan con los monjes que llevan el libro de Kells para poder terminar de iluminarlo. Entonces uno de ellos se tiene que hacer pasar obligatoriamente por un monje iluminador y tienen que presentar una página iluminada para poder salir del monasterio, digamos. O sea, como que tienen como esas aventuras, ¿no? Entonces, se involucran con el contexto histórico, pero además también con el objeto de diseño concreto, ¿sí? Bueno, esto que les estoy mostrando son algunas bitácoras, hojas de las bitácoras de los chicos, son un montón, pero les elegí como algunas. También tenemos una etapa en la que ellos, destrabando ciertas misiones, le damos unos comodines, que estas son algunas de las versiones de esos comodines, que les daban acceso a información de los maestros del juego, que somos los jefes de trabajos prácticos, digamos. Entonces hay cosas que por ahí estaban como medio complejas de resolver, y ellos tenían podían hacer uso de ese comodín una vez en el juego para poder destrabar las misiones. Bueno, algunas de las cosas que observamos es que esta práctica permite abordar los ejercicios grupales con problemas a resolver en comisiones de trabajo, su evaluación es inmediata, porque trabajamos todos los encuentros, invertimos las clases, empezamos con la parte práctica, que sería la parte de la bitácora, y después se dan las teóricas, ¿sí? Entonces, su evaluación es inmediata, las tareas asignadas a cada misión, permitió que el alumno pueda tener una mirada contextual de la producción gráfica en los diferentes temas conceptuales abordados en la clase expositiva. El eje en donde gravitó la actividad fue la de poder indagar en los medios informáticos establecidos por el uso de redes sociales, Google y otras fuentes, digamos, todo tipo de información contextual sobre las misiones para volcarla en la bitácora. La evaluación ya no estaba más fundada en que podían resolver acertadamente o no cada misión, porque podían tener errores o inclusive producir paradojas temporales que tenían que poder resolverlas, y eso les obligaba a volver a reflexionar sobre lo que habían hecho, ¿no? Cada misión, como les dije hoy al principio, agrupaba los contenidos de las unidades del programa y después sí o sí tenemos por reglamento como instancias evaluativas de parciales que estaban vinculadas también con las actividades. Los parciales los armamos vinculándolos con la actividad del juego, ¿no? Entonces estaba como más vinculado todo eso. Y uno de los grandes parámetros de verificación inmediata que tuvimos durante la cursada fue que en cada clase teórica se activó muchísimo la participación de los estudiantes, que casi siempre son pasivos, ¿sí? Indagando, interpelando a los docentes para aclarar ciertas cosas, para profundizar sobre ciertas cuestiones, etcétera, etcétera, que eso no lo teníamos antes, ¿sí? O sea que lo vimos como que ya en el proceso lo estábamos verificando que algo había cambiado. Bueno, Mira, ya estás en tiempo. bien. Sí, hicimos una encuesta en la que realmente pudimos verificar que bastante bien fue, según la visión de los estudiantes, todo eso. Y bueno, esa fue la experiencia. En perspectiva, en un minutito, tenemos la idea de ir cambiando, o sea, tenemos muchos siglos por delante, digamos, así que tenemos mucha idea de que cada versión del juego sea diferente cada año.
y unos cuantos ajustes que tenemos que ir haciendo en cuanto a la dinámica y demás, que tiene que ver también con ir resolviendo dinámicas del propio juego, ¿no? Pero más allá de eso, creo que estamos muy contentos con los resultados. Bueno, muchas gracias por el Buenísimo, muy espacio. interesante. Muchísimas gracias. Pues vamos a volver para hacer comentarios. Muchísimas gracias. Bien, vamos ahora a la exposición de Pablo Celada de TapTaf Bolivia. Su trabajo se titula MVP de una aplicación relación imagen-sonido en diseño digital. Pablo, cuando quieras. Gracias, María. Comparto pantalla. Sí. Bueno, cuando comencé con este proyecto, me hice una pregunta. ¿Podrá el sonido cambiar la percepción de la imagen? Bueno, quiero darles a todos la bienvenida al MVP de una aplicación relación imagen y sonido en diseño digital. Este proyecto surge a través de la observación de las necesidades de los estudiantes de diseño digital. Noté que enfrentaban dificultades para incorporar música, efectos de sonido, grabaciones en sus tareas audiovisuales. El objetivo general del proyecto fue diseñar y desarrollar un MVP de una aplicación educativa, ¿no? Que relacione la imagen y sonido enfocada en el conocimiento conceptual y teórico de la melodía y el ritmo. Esta aplicación está dirigida a estudiantes de 17 y 26 años de las carreras de diseño digital y diseño gráfico y comunicación visual de la Universidad Católica San Pablo, sede La Paz. ¿Qué es un MVP? Porque este término viene de la ingeniería de sistemas. Como sus siglas lo mencionan, es un Minimum Viable Product, que se refiere a una versión básica, ¿no? Dada la limitación de tiempo que tuve, que se realizó este proyecto en todo el año 2023, para verificar el contenido para la programación, se decidió optar por un MVP. Y esto fue determinado por una cadena crítica. Los objetivos específicos fueron identificación del público, que fueron los estudiantes, definición del arquetipo, obtención información de los usuarios, definición del UX persona, la identidad visual y el estilo gráfico de esta aplicación, el contenido del aprendizaje, ¿no? La cadena crítica, la programación del MVP, el testing y posteriormente la validación. En la cadena crítica se determinó que aparte de crear los personajes se necesitaba 144 ilustraciones, 134 sonidos y 72 animaciones. En el marco metodológico se dividieron 4 fases. En la primera fase se hizo la observación participante y online, también las entrevistas, el análisis y la organización a través de mapas de empatía, arquetipos de persona, UX persona y mapas de experiencia de usuario. El diseño de la solución estuvo con un sistema de diseño, una identidad visual y la programación del MVP para posteriormente pasar a la validación. En el concepto de diseño, esta investigación trajo en sí 3 problemáticas que tenían los estudiantes en los siguientes escenarios: edición de sonido, generar sonido a través del tono y la grabación. A partir de esto se diseñó soluciones que no son definitivas ni determinantes, pero vienen en 3 juegos: pintando sonido, lienzo sonoro y ritmo pictórico. Ahora déjenme presentarles al imagotipo que acompañó esta aplicación. Es RAB, R-A-B, que es este acrónimo nos da referencia a la relación audio y la B como imagen en movimiento al ser un video. En el game design se hizo una inmersión para que los estudiantes aprendan cómo los bebés aprenden a hablar, imitando a sus padres, con un enfoque didáctico a través de metas y un enfoque lúdico pedagógico para que vayan a través de estas metas conociendo más esta relación de imagen y sonido. Este es el ejemplo del lienzo sonoro donde se ponían las instrucciones, donde el estudiante tenía que grabar el sonido que aparecía en la ilustración. En los ejercicios
él podía eliminar el eco y eliminar el ruido. Dentro del juego ritmo pictórico, que se trataba de la sincronización de la imagen y sonido, este proyecto involucra los acentos y silencios en la imagen, que esto es un concepto que viene de la música, pero lo traemos hacia la imagen, en donde el estudiante tenía que sincronizar el audio de la animación, y también había el otro tipo de ejercicio donde tenía un sonido y tenía que ver cuál animación era la que sincronizaba mejor. En el caso de pintando sonido, era la relación de escalas musicales con las imágenes, ¿no? Entonces se daba una breve explicación de lo que es una escala musical, y el estudiante tenía que ver con cuál imagen se asociaba de mejor forma. En este caso, se ponía una imagen y la escala mayor y la escala menor. Él la escuchaba y tomaba una decisión. Eh, También tenía este ejercicio otra parte donde escuchaba una escala y tenía que asociarla a una de las imágenes. Dentro de todo esto, cuando el estudiante ganaba estas monedas que son los raps, donde encontraba el contenido teórico de lo que había realizado, ya que se realizaban primero solo los ejercicios, con una breve explicación. En la parte de validación, se utilizó la usabilidad a través de tareas en el enfoque persona a persona, donde se grabó al estudiante y también la interacción con con la aplicación en sí. Entonces, a partir de esto, también se obtuvo resultados en los cuales se evaluó el tiempo, los minutos que tardaban en una actividad, si necesitaban asistencia, si perdían corazones, si ganaban una moneda. Todo esto se hizo para los resultados posteriores, que también se analizó con las microexpresiones gracias a la plataforma Hue, para ver el nivel de satisfacción tanto cuando fallaban los estudiantes como cuando acertaban. También se hizo una validación a través de los modelos GPTs de OpenAI, donde se hizo un juego de rol y se creó los estudiantes para pasarles esta aplicación y que ellos identifiquen todos los conceptos y si estaba todo correctamente para la aplicación. En conclusión, la relevancia del proyecto RAB destaca como una herramienta esencial en el diseño digital, esencialmente y gráfico, que ofrece una experiencia práctica y lúdica de la integración imagen y sonido. El diseño centrado en el usuario es una de los fuertes de esta aplicación, ya que se adapta a las necesidades y expectativas de cada estudiante. El potencial que tiene va creciendo, y como un producto de diseño digital siempre va a ir evolucionando y mejorando. Para concluir, les dejo mis redes sociales, tanto mi correo como mi LinkedIn, donde comparto mucho más sobre este proyecto a través de artículos en los que digo mi experiencia en la música, en el diseño, en la animación, en los motion graphics y sobre todo en esta relación que tanto me apasiona, la imagen y el sonido. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Muy interesante todas las presentaciones. Hago una última llamadita por las dudas. María Gabriela y Camilo no están, ¿no? Efectivamente no se sumaron, ¿no? No se sumaron. Bueno, entonces ahora sí podríamos decir que hemos terminado con la ronda de exposiciones. En estos minutitos que nos quedan, a mí me gustaría, bueno, por supuesto, si tienen preguntas, quieren ir canalizándolas por el chat, o alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta, comentario, por supuesto, bienvenida sea. Yo les voy a hacer un comentario en función de todas las exposiciones que fui escuchando. Bueno, en primer lugar, muy solventes todas. Se nota que hay un recorrido, o sea, primero que hay un recorrido y una experiencia, digamos, de parte de ustedes, tanto profesional como docente, y por el otro lado se notó en todas las exposiciones o sea, la implementación de estrategias muy elaboradas, pensadas, ¿no? Hasta por ahí
enmendadas o corregidas de experiencias anteriores. O sea, se nota que hay todo un trabajo muy detenido en cada una de las presentaciones y la verdad que eso es para destacar. Por supuesto, como lo indica en la mesa, todas las presentaciones tienen en común que están atravesadas por las estrategias didácticas y específicamente por la cuestión lúdica, ¿no? Entonces, cuando los iba escuchando, pensaba, primero, lo lúdico en términos generales es una estrategia didáctica que por excelencia se utilizó siempre en el nivel inicial, en el jardín de infantes, ¿no? Y a veces queda como muy, después de los trabajos de ustedes, claramente que no, está más que demostrado que no, pero a veces es una estrategia que queda como muy asociada a lo que es el ámbito inicial del nivel inicial educativo y en realidad tiene una potencialidad para usar, se lo fueron contando ustedes, Huberta en el doctorado, otros colegas cuando hablaban de las licenciaturas. Digo, la verdad es que la estrategia lúdica aplica para todos los niveles educativos porque tiene esa potencia del cómo sí, ¿no? Donde uno puede experimentar, animarse, y Piaget creo que era el que decía, el juego es el que constituye como el primer eslabón de asimilación del conocimiento, y ni que hablar Vygotsky, bueno, hay todo un desarrollo en torno a la potencialidad que tiene la estrategia lúdica. Rubén, sí, sí veo tu mano. Hola, buenas de nuevo. Mira, quería complementar un poco lo que hablabas tú referente a las estrategias lúdicas. Voy a ser bien sintético. Hay un libro, yo me titulé el año 2003 de la universidad y el tema de mi tesis fue justamente el ocio y el juego, que tiene relación y tomó como base el libro Homo Ludens, como el humano que juega. Huizinga, si mal no recuerdo el autor, el apellido del autor, y él justamente habla referente al juego, en términos de que el juego nos permite aprender y reaprender sin condicionamientos, ¿ya? El juego serio hoy en día o la gamificación son sistematizaciones de esta metodología de aprender jugando. Por ejemplo, el Lego Serious Play, que te permite a través de bloques ir creando soluciones y es increíble. Estamos en la universidad estamos haciendo un curso de eso nosotros ahora, o sea, yo también soy alumno de eso. Está justamente como el juego serio nos permite derribar mitos, derribar aprehensiones, derribar prejuicios y sobre todo entender que el aprendizaje es un proceso iterativo de ensayo y error, que también tiene un sustento en la cognición de las personas. Claramente esta gamificación probablemente no nos sirva para los niveles más básicos o más bajos de las taxonomías, cuando es la comprensión, por ejemplo, cuando tenemos que aprender algo, cuando tenemos que leer historia del diseño, por ejemplo, o historia de nuestros países, o memorizarnos fórmulas. Pero claramente la gamificación apoya, por ejemplo, tributa también a las labores creativas, a las labores de análisis, porque, por ejemplo, un problema puede ser modelado a través de un juego. No solamente las soluciones creativas, por ejemplo, cuando nos tenemos que poner de acuerdo en algo, la gamificación también nos permite poner en conjunto, sacarnos los prejuicios y poner en conjunto, bueno, cuáles son los problemas y construir un problema, algo que también con otros colegas en Chile hemos visto. O sea, muchas veces el problema de diseño no viene en la respuesta, viene en cómo se hace la pregunta y de la pregunta dónde viene el problema del diseño o Exacto. problemática. Eso, Muy muchas gracias. interesante, Rubén, muy interesante tu acotación. Huberta, veo tu mano. Sí, muchas gracias, María, por la oportunidad. Yo estoy súper contenta, estoy súper feliz porque el día de hoy me llevo como conclusión y reflexión de esta mesa que hay excelentes prácticas docentes para la enseñanza del diseño a partir de algo en común, que efectivamente es lo lúdico, tomado desde diferentes puntos de vista. Ajá. Todas me llamaron la atención, todas me parecen fantásticas. Voy a hacer hincapié a Pablo porque hace días hice un curso intersemestral que se llamó Dibujo, color y música. Y entonces justo tomaba como referencia las cuestiones rítmicas de la música, las notas musicales, cómo sonaban estas, cuándo las dibujas y qué color podrías colocarle, solo que bueno, se quedó tal vez el curso en una cuestión todavía como de primeros pasos y yo veo que tú lo tienes completamente desarrollado y me parece genial porque efectivamente hay esta relación sobre todo desde la infancia, ¿no? Esta relación de reconocer las formas por los sonidos y cómo lo recuperas, me parece súper fantástico, ¿no? En el caso de Rubén me quedó la duda porque mostraste un pequeño esquema, un círculo donde dice pasión, vocación, y no anoté las otras dos partes que me parecen genial porque es como un pastel que se parte en cuatro y que repite nuevamente eh, eh,
Pascual me parece bravo cuando también utiliza otra vez otros 4 cuadrantes de identificar, diseñar, implementar y evaluar. Me parece súper genial. Eh, lo voy a compartir en mi institución y voy a dar su crédito. Llevo sus nombres porque efectivamente me parecen excelentes prácticas para la enseñanza del dibujo, bueno, y las matemáticas y el juego del Mm. astronauta, no sé, me Sí, llevo sí, sí. mucho. Quisiera tomar clases con ustedes para que me enseñaran cómo diseñaron todo esto. Me parece súper genial. Sí, Ajá, tal felicidades a cual. todos y a Palermo por estas actividades pues, maravillosas que nos hacen conectar ideas afines en diferentes lugares del mundo. Observamos una necesidad creciente en el ser humano. Muchas gracias. No, por favor, Huberta. A vos, Rubén, ¿le querés decir cuáles eran las otras 2 palabras, ¿no? Que no habías podido anotar, ¿puede ser? Sí, mira, anoté, compartí la ponencia ahí en el En el chat chat, para que la y no puedas me voy a descargar. hacer una aclaración, sí, no me puedo hacer creador del Ikigai. El Ikigai es una suerte de, es un concepto y tiene pasión, misión, profesión y vocación. Son sus 4 cuadrantes. Pero si gusta, Huberta, ahí en la presentación dejé mi correo, podríamos ir Y pueden compartiendo seguir en estas contacto, prácticas. claro, claro Sí, que yo sí. feliz. Sí, claro, de eso se trata, buenísimo. Muy bien. Bueno, entonces, retomando lo que decían aquí Huerta, Rubén, y retomando las exposiciones, les doy como un breve comentario desde mi parte, humildemente. Yo no soy del campo del diseño, soy de comunicación, pero saben que hay muchos puntos en común en cuanto a las estrategias, en cómo encarar la enseñanza, el diseño de las estrategias, y bueno, me siento interpelada y además aprendo muchísimo en serio de cada una de estas comisiones. Voy a hacerles un comentario breve por cada una de las exposiciones. Estaban, bueno, María Georgina, Victoria, Soledad y José Ignacio, que hablaron del tema de la enseñanza del color. Me pareció súper interesante esa propuesta, o sea, bueno, el título de Pintura sin pintura, pero el tema de, primero, el desafío de incorporar lo lúdico, dijeron ustedes, para la enseñanza de este tópico, y además hay un cruce interesante con el tema de los desechos y la sustentabilidad, hacer arte con descarte, que es cierto, es una práctica que ya tiene sus antecedentes, desde luego, pero es muy interesante recuperarla, digamos, en el marco del espacio que ustedes mencionaron. Me pareció sumamente interesante porque abordan varias cuestiones, o sea, sí, introducir lo lúdico, también el tema de la sustentabilidad, de recuperar el desecho, digo, me parece que voy a ser muy coloquial en la expresión, mataron muchos pájaros de un tiro, digamos, ¿no? Como que muchas cuestiones lograron ahí aunar y me parece muy, muy interesante. Luego Jairo con el tema de la, bueno, de la gamificación, cuando habló del tema de la pandemia, ¿no? Cómo aceleró la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, algo que ya venía dándose, digamos, es un proceso que ya estaba en funcionamiento, pero la pandemia lo profundizó. Y lo que rescaté, muy interesante, por supuesto, toda la estrategia que desarrollan, y me pareció interesante esta idea de, por la situación particular que él mencionó, digamos, al pasar sobre su casa de estudios, esto de aprovechar la virtualidad para poder desarrollar esta estrategia justamente de gamificación, bien digo, que implementaron, digamos, en su casa de estudios, digamos, para la enseñanza del diseño gráfico, ¿no es cierto? Luego, Huberta, con el tema del dibujo, recuperar el trazo, me encantó eso, recuperar el trazo, la manualidad, ¿no? La cuestión analógica en pleno contexto, digamos, de pandemia, porque yo noté fue durante la pandemia la experiencia, digamos, un flor de desafío, ¿no es cierto? Y el tema de la motricidad fina, yo lo pensaba en otros ámbitos, tengo hijos en edad de escuela primaria, y tienen materias que se llaman tecnología, donde hacen muchas, lo que antes llamábamos manualidades, usaba tijera. Las profesoras están preocupadas en dibujo y plástica también, de cómo van perdiendo esa motricidad, digamos, no fina tanto para cortar, para hacer el dibujo, las dificultades para escribir a mano, inclusive. ¿No es cierto? Que tienen que ver con todo este mundo digital que tiene un montón de potencialidades que ustedes demostraron que las tienen, pero que también tienen, bueno, estas cuestiones que merecen atención. Así que me encantó la propuesta esto de mantenerlos activos, el tema de la sorpresa, de mirarse y dibujarse a través de la pantalla, digo, eh, me parece muy, muy interesante y qué buena vuelta de tuerca le encontraron en ese momento, ¿no? Como para no perder ciertas cuestiones que por ahí son más propias de lo presencial, bueno, no perderlas en ese contexto de pandemia, además con todo lo que implicaba.
¿no? O sea, todo ese contexto de encierro y demás. Bueno, Rubén, con su proyecto, con los trabajos de los estudiantes, hermoso todo lo que han mostrado, todo lo que han hecho, y rescaté algo que vos mencionaste y es varias cuestiones, pero bueno, voy a mencionar dos así puedo seguir con el resto. ¿Cómo enseñar diseño a estas nuevas generaciones? Sí, yo te diría, le saco diseño, ¿cómo enseñar a estas nuevas generaciones? Yo que soy del campo de la comunicación, ¿cómo enseñar a estas nuevas generaciones que además manejan tecnologías, porque las manejan? Después habría que verlo cómo se les da a ustedes, pero muchas veces yo identifico en el aula como una disociación. La tecnología en mi ámbito privado lo utilizo. Acá, para lo educativo, no. ¿Cómo? ¿Que vos tenés Instagram, profe? ¿Vos sabés usar Instagram? Bueno, yo los cargo y les digo que sí, que ya la máquina de escribir hace bastante que no la uso, ¿no es cierto? O sea, como, bueno, hay toda una cuestión de imaginarios para trabajar y demás. Cómo motivar a los estudiantes, y esto que vos dijiste con el cruce en relación con la inteligencia artificial. Ojo con el trabajo del diseñador, dijiste vos, ¿no? Y que lo estuvieron charlando con los estudiantes acerca de, tal vez nos volveremos hacedores de conceptos, prompts o de formas, ¿no? Como esta disyuntiva, ¿cómo seguimos con esto? Me pareció súper interesante para seguirlo pensando. Y bueno, retomando lo que dijo Rubén cuando comentó sobre el juego y demás, voy a la exposición de Elda y de Israel sobre los estilos de aprendizaje lúdico, donde ellos plantean a los alumnos como objeto de transformación, y me gustó la definición que hicieron del juego como herramienta inherente al ser, ¿no? O sea, eso me parece súper interesante, digamos, ¿no? Ahí van comentando la propuesta del círculo cromático, que les pareció, sí, muy interesante toda la propuesta. Luego, Edgar, quiero participar de ese programa de enseñanza de matemáticas por medio de los videojuegos, o sea, me parece fabuloso, y acá hago también un cruce con Luzmila y Edgar, que hablaban de la gamificación en la enseñanza de la historia, ¿no es cierto?, del diseño. Digo, no, a ver, acá voy a caer como en este lugar común del estereotipo, no hay que generalizar, pero vieron que ustedes mismos lo fueron mencionando, hay cierto, entre los estudiantes, no hay mucha simpatía ni hacia las matemáticas ni hacia la historia tampoco, digamos, a medida que van creciendo se les va volviendo como aburrido, digamos, y demás, y me parece muy interesante en ambos casos tratar justamente de volver a estas materias, ¿no? a las problemáticas que se trabajan en esa materia, buscarles como una vuelta para ver que es posible, que todos podemos, digamos, acceder a esos conocimientos, empezar a comprenderlos, hacernos de estos conceptos, ¿no es cierto? Y podemos facilitar ese acceso. Que después, como dijo Rubén, tenemos distintas cuestiones. Sí, hay veces que hay que sentarse, hay que memorizar ciertas cosas o hay que trabajarlas desde otro lugar, pero la estrategia lúdica puede ser una muy buena, digamos, una muy buena herramienta, una muy buena aliada en todo esto. Y lo que rescato también de Luzmila y Edgar, que lo plantearon como problemática, y lo entiendo, pues trabajo en la Universidad de Palermo, pero también en otra universidad nacional, en la UBA, es el tema de la masividad. Cómo la masividad muchas veces nos pone en jaque, digamos, ¿no? Cuando pensamos estrategias, pero bueno, el tema de la gamificación puede andar muy bien, justamente para aulas numerosas. Habría que fijarse cómo y de qué manera. Les digo porque tengo aulas de 90 a 100 alumnos muchas veces. Y es todo un desafío. Y bueno, y cerramos con Pablo con el diseño digital, con toda esta dificultad de incorporar los sonidos, y me encantó esa pregunta inicial de si los sonidos podían afectar la percepción de la imagen. Y yo creo que sí, porque el discurso es un todo, que articula distintas materialidades, el sonido, la imagen, bueno, también se habla del gusto, del tacto, hay muchas materialidades que tienen los discursos, y rescato que, bueno, obviamente es el centro de tu exposición, este concepto de MVP, ¿no? Del producto mínimo viable, una versión básica de un producto, perfecto, o sea, es así. Digo, si tenemos estudiantes en los que notamos que hay cierta dificultad o se les presenta como cierto desafío ante determinadas áreas, cuestiones, a veces nos desesperamos y decimos, ay, pero yo tendría que tener un nivel avanzado en esto o en lo otro. No, bueno, y a veces se trata de empezar por lo básico, de empezar por algún lado. Digo, creo que es muy buena ese planteo que haces en tu exposición, ¿sí? Y acá van haciendo comentarios también por el chat. Creo que no me quedó ninguna exposición sin nombrar, ¿no? A todos les hice una devolución, por favor, si pasé por alto a alguien me avisan, pero creo que nombré todas las exposiciones. Quiero decirles que fue un placer, ¿sí?
Me encantaron todas las exposiciones. La verdad que me anoté un montón de ideas para ver después cómo las puedo implementar yo, porque tengo unas materias que son distintas, digamos. Pero bueno, siempre hay posibilidades de implementar estrategias, digamos, que impliquen lo lúdico o la gamificación. O sea, hay maneras. Hay que sentarse a pensar un poquito, pero bueno, me llevo un montón de ideas anotadas, así que bueno, por mi parte, ya estamos. La verdad que ha sido un placer, les agradezco un montón que se hayan sumado y bueno, nos estamos viendo, cruzando de nuevo por aquí en otra de las versiones del Congreso. Sumen sus contactos, ahí les están pidiendo por el chat y bueno, ya estamos, damos por finalizada la mesa. Les agradezco muchísimo su colaboración y su participación.